El recibo no estaba a nombre de mi esposo. Eso fue lo que me dejó sin aire. No fue el hotel, no fue la fecha, no fue la habitación para 2 personas ni la botella de vino cargada a la cuenta. Fue el nombre impreso arriba, con letras negras, limpias, imposibles de discutir. El nombre de mi madre. Yo estaba de pie junto a la lavadora, con la camisa de mi esposo en una mano y ese papel arrugado en la otra, tratando de encontrar una explicación que no me rompiera por dentro. Una reunión, un favor, un error del sistema, una factura equivocada. Pero abajo, donde el hotel ponía observaciones, había una frase escrita por recepción: habitación reservada por la CRMC, Elena. Huéspedes, 2 adultos. Mi madre se llamaba Elena, y mi esposo llevaba meses diciéndome que los jueves en la noche se quedaba tarde cerrando inventarios. Antes de ese papel, mi vida parecía normal, no perfecta, normal. Teníamos una casa pequeña con una bugambilia en la entrada, una hija de 7 años que dejaba colores debajo del sofá, y una rutina que yo defendía como si fuera una prueba de que todo seguía en su lugar. Mi esposo, Daniel, trabajaba en administración para una cadena de restaurantes. Llegaba cansado, dejaba las llaves en el mismo plato de cerámica, besaba a nuestra hija en la frente y me preguntaba qué había para cenar con una voz que sonaba a costumbre. Yo no necesitaba una película romántica, solo quería una casa donde nadie tuviera que mentir para dormir tranquilo. Mi madre vivía a 15 minutos. Venía los domingos, traía pan dulce, doblaba ropa sin que nadie se lo pidiera y opinaba sobre todo con esa seguridad de las madres que creen que sufrir les dio licencia para dirigir la vida de sus hijas. Nunca fue una mujer dulce, era práctica, dura, de frases cortas. Cuando yo me quejaba de que Daniel estaba distante, ella me decía: «Los hombres se cansan, no los estés presionando». Cuando le contaba que ya casi no salíamos, respondía: «Agradece que llega a casa». Y cuando una vez, solo una vez, le dije que sentía algo raro, que Daniel estaba demasiado pendiente del celular, mi madre dejó la taza en la mesa y dijo: «No busques donde no quieres encontrar». En ese momento pensé que era un consejo. Después entendí que era una advertencia. Las señales empezaron sin forma: un perfume ajeno en el asiento del copiloto, una llamada que Daniel cortaba cuando yo entraba a la cocina, un cambio de contraseña en el celular, por seguridad del trabajo, camisas que regresaban oliendo a hotel, no a oficina. Yo preguntaba. Él respondía con paciencia. Esa paciencia fue una de sus mejores mentiras. «Estás agotada. Estás viendo cosas. Tu mamá tiene razón. A veces te clavas demasiado». La nombraba a ella como si fuera testigo, como si mi propia madre estuviera del lado de la cordura y yo del lado de la sospecha, y eso me apagaba, porque una sospecha se puede sostener contra un esposo, pero contra tu madre también. Pesa diferente. El jueves del recibo empezó como cualquier otro. Daniel dijo que saldría tarde. Mi madre llamó a las 6 para preguntar si yo ya había cenado. Me ofreció venir a ayudar con mi hija, cosa rara, porque los jueves casi nunca venía. Le dije que no hacía falta. Hubo un silencio. Después dijo: «Entonces duérmete temprano, no te quedes esperando». Me molestó la frase, pero no supe por qué. A las 10:30, mientras metía ropa a la lavadora, revisé los bolsillos de una camisa azul de Daniel. No buscaba nada. Eso es lo que más me persigue. No buscaba la verdad. La verdad estaba doblada en 4, húmeda por el sudor, esperando en un bolsillo. Hotel Santa Lucía. Entrada: jueves, 8:43 p.m. Salida: viernes, 7:12 a.m. Huéspedes: 2 adultos. Facturado: A. Elena Morales. No grite. Mi hija dormía. La lavadora empezó a girar detrás de mí, como si la casa pudiera seguir funcionando mientras algo dentro de mí se calla. Puse el recibo sobre la mesa. Le tomé fotos, muchas, con flash, sin flash, de cerca, de lejos, como si una parte de mí supiera que, cuando la mentira es grande, la primera defensa del mentiroso siempre es negar que el papel existió. Daniel llegó a las 11 con olor a menta y lluvia. Me besó en la frente, no en la boca. Dejó las llaves en el plato. Yo estaba sentada en la cocina con una taza vacía entre las manos. Él vio el recibo antes de verme a mí. Eso fue lo primero que lo delató. No preguntó qué era, no dijo ¿de dónde salió eso? Solo se quedó quieto, con la mano todavía sobre el respaldo de una silla. Le dije: «¿Por qué un hotel tiene el nombre de mi mamá en una factura tuya?». Parpadeó una vez.
Luego hizo lo que siempre hacía cuando necesitaba tiempo. Suspiró. No es lo que piensas. Esa frase debería estar prohibida. Le pedí que explicara. Dijo que mi mamá había reservado una habitación para una amiga de ella que venía de fuera, que él solo había ido a dejar unos documentos porque su oficina quedaba cerca, que probablemente el hotel mezcló datos, que yo estaba armando una novela. Mientras hablaba, su teléfono vibró. Lo miró apenas. La pantalla iluminó una palabra guardada como si fuera un proveedor. Mariana, eventos. No contestó. Yo tampoco dije nada. Esa noche esperé a que se durmiera y saqué el recibo de la bolsa donde él creyó que lo había dejado. Lo escondí dentro de un libro viejo de recetas de mi abuela. Al día siguiente llamé al hotel. Mi voz temblaba tanto que tuve que escribir antes lo que iba a preguntar. No pedí información privada. Pedí una copia de factura porque, según dije, necesitaba corregir datos fiscales. La recepcionista me pidió el nombre. Dije el de mi madre. Me dijo: «Sí, señora Elena. La reservación está registrada con su teléfono de contacto. Se envió confirmación por WhatsApp». WhatsApp, no correo, no sistema. WhatsApp. Esa fue la segunda puerta. La primera era el recibo. La segunda era mi madre. Fui a su casa esa tarde. No avisé. Ella abrió con el delantal puesto y la televisión encendida de fondo. Olía a sopa de fideo y cloro, como toda mi infancia. Le puse una copia del recibo sobre la mesa. No dije nada. Mi madre lo miró. No se sorprendió. Solo cerró los ojos. Un segundo. Eso bastó. Cuando los abrió, ya había elegido personaje. «¿Quién te dio eso?» No preguntó qué era. No preguntó por qué estaba su nombre. Preguntó quién me lo dio. Le dije que lo encontré en la ropa de Daniel. Se sentó despacio. Yo esperaba una explicación. Un error. Una historia absurda, pero algo. Mi madre tomó aire y dijo: «Hija, hay cosas que una esposa inteligente no necesita saber. Sentir asco por una frase dicha por tu propia madre es una experiencia muy rara. No es solo enojo. Es como si alguien entrara a una habitación sagrada y apagara la luz con los zapatos sucios. Le pregunté desde cuándo sabía. No respondió. Le pregunté quién era Mariana. Ahí sí levantó la mirada. La conocía. Mariana era hija de una amiga suya de la iglesia. Una mujer divorciada, elegante, de esas que mi madre mencionaba como ejemplo de alguien que se arregló sola. Daniel no la conoció por casualidad. Mi madre los presentó. No como amantes, me dijo. No al principio. Como contacto para eventos, porque Daniel necesitaba proveedores para su trabajo. Después, cuando supo que había algo entre ellos, según ella, ya era tarde. Yo solo quise evitar un escándalo. Esa fue su defensa. Evitar un escándalo. Como si el escándalo fuera peor que la traición. Como si la paz de una casa valiera más que la verdad de quien vive adentro. Le pregunté por qué pagó el hotel. Entonces se quebró un poco, pero no por culpa, por cansancio. Dijo que Daniel le había llamado desesperado, que Mariana amenazaba con contarme todo, que él necesitaba un lugar neutral para hablar con ella, que si yo me enteraba, mi hija iba a sufrir, que ella pensó en la niña, mi hija convertida en excusa por todos los adultos que estaban destruyendo su casa. Le dije: «No pensaste en ella, pensaste en que nadie se enterara». Mi madre golpeó la mesa con la palma abierta. «Tú no sabes lo que es sostener una familia». Yo miré esa mesa, la misma donde hice tareas de niña, la misma donde mi padre pidió perdón muchas veces por cosas que mi madre nunca explicó. Y de pronto, algo se acomodó. Mi madre no estaba improvisando, estaba repitiendo. Ella había vivido así, había aprendido a llamar prudencia a la humillación, había confundido silencio con fortaleza y ahora quería heredarme esa misma jaula, como si fuera una receta familiar. Me fui sin despedirme. Esa noche no confronté más a Daniel. Hice algo más difícil. Me quedé callada. Actualización. Habían pasado 3 semanas desde el recibo. Durante 3 semanas, mi casa se volvió una oficina invisible. En la mesa donde antes doblábamos servilletas, puse carpetas. En una libreta escribí fechas, horarios, mentiras, llamadas, cargos bancarios, ausencias. Revisé estados de cuenta, descargué facturas, busqué recibos en chamarras, mochilas, guanteras, tomé capturas de conversaciones que aparecían en la tablet familiar, porque Daniel había olvidado cerrar una sesión. No encontré una aventura, encontré una administración. Mariana no era un error de una noche. Había reservaciones a su nombre en restaurantes.
flores enviadas a una dirección que no era la nuestra, 2 transferencias pequeñas bajo conceptos ridículos, decoración, anticipo, cena a proveedores, y había mensajes, no muchos. Daniel borraba bien, pero no perfecto. En una copia sincronizada apareció una conversación con mi madre. Daniel: el jueves, necesito que me cubras otra vez. Mi madre: no abuses, ya pagué lo del hotel. Daniel: es por la niña, si ella explota, todos pierden. Mi madre: entonces arregla tus cosas sin hacer ruido. Sin hacer ruido. Esa frase se volvió el centro del expediente, porque eso querían de mí, que descubriera mi vida rota y aún así no hiciera ruido. La tercera semana, Mariana me escribió. No sé cómo consiguió mi número. Tal vez Daniel se lo dio en algún descuido. Tal vez mi madre. Tal vez lo busco como yo la había buscado a ella. El mensaje decía: no quiero problemas. Solo quiero saber si él también te dijo que estaba separándose. Me quedé mirando la pantalla durante tanto tiempo que se apagó. Cuando la encendí de nuevo, respondí. Me dijo que estaba trabajando. Nos vimos en una cafetería sin música, a media tarde, en una mesa pegada a la ventana. No voy a decir que sentí compasión inmediata. No soy tan limpia por dentro. La odié durante los primeros 10 minutos. Odié sus uñas arregladas, su perfume, su voz baja, la forma en que evitaba mirarme directo. Pero después sacó su propio sobre, y entendí que ella también había recibido una versión editada de mi vida. Daniel le dijo que yo era fría, que dormíamos en cuartos separados, que mi madre lo apoyaba porque yo era inestable, que él solo seguía en la casa por nuestra hija. Mi madre le había confirmado parte de eso, mi madre. A Mariana le dijo: mi hija tiene un carácter complicado, pero Daniel es buen hombre. Buen hombre. Sentada frente a la mujer con la que mi esposo me había engañado, descubrí que la mentira tenía más testigos que amantes. Mariana me mostró audios, reservaciones, capturas, una foto de una bolsa de regalo con una nota escrita por Daniel. Ya casi somos libres, eso decía, ya casi somos libres. Yo había pasado meses preguntándome por qué mi esposo estaba distante. Él estaba ensayando una vida donde yo era el obstáculo. Mariana lloró cuando vio el recibo a nombre de mi madre, no por mí, por ella, porque entendió que tampoco era elegida. Era parte de un plan sostenido por una familia que la usaba mientras convenía. No nos hicimos amigas, eso sería mentira, pero salimos de esa cafetería con una decisión parecida. Ninguna iba a volver a discutir sin pruebas. El siguiente movimiento fue legal. Hablé con una abogada, después con una terapeuta infantil, después con una contadora. Cada persona que escuchaba la historia hacía la misma pausa cuando yo decía: el recibo estaba a nombre de mi madre. Esa pausa me confirmaba que no estaba exagerando, porque había días en que todavía dudaba. La manipulación no termina cuando encuentras la prueba. A veces se queda viviendo dentro de ti, usando la voz de los que te mintieron. Daniel notó el cambio. Empezó a llegar temprano, a cocinar, a preguntarme si quería salir, a dejar el celular boca arriba, demasiado boca arriba, como si la transparencia también pudiera actuarse. Mi madre llamaba todos los días. No contestaba. Un sábado dejó una bolsa con comida en la puerta. Dentro venía una nota: no destruyas tu casa por orgullo. La guardé. También era evidencia. El final empezó en un domingo. Yo invité a Daniel, a mi madre y a 2 familiares cercanos a comer. Les dije que quería hablar como adultos. Daniel aceptó rápido. Mi madre también. Supongo que pensaron que yo por fin estaba lista para ser convencida. Puse la mesa con cuidado. No porque quisiera hacer teatro, porque necesitaba recordar que esa casa también era mía. En cada plato dejé un sobre cerrado. Daniel se sentó primero. Mi madre dejó su bolsa en la silla, miró los sobres y frunció el ceño. ¿Qué es esto?, le dije. Contexto. Esa palabra le cambió la cara a Daniel. Abrió el sobre. Adentro estaba el recibo del hotel, la captura donde mi madre aceptaba haber pagado, las transferencias, la nota de «ya casi somos libres» y una hoja de mi abogada explicando que toda comunicación futura sería por vía legal. Mi madre no abrió el suyo. Lo sostuvo como si quemara. Daniel empezó con voz baja: «Estás cometiendo un error». Yo le dije: «No, estoy dejando de pagar por los tuyos». Mi madre susurró mi nombre. «No, hija, mi nombre», como si al fin entendiera que había perdido el privilegio de llamarme de otra forma. Dijo que yo estaba humillando a la familia.
Yo miré los sobres. La familia ya estaba humillada, solo que yo era la única que no tenía copia. Nadie comió. No hubo gritos grandes, no hubo platos rotos, no hubo escena para vecinos. Esa fue mi venganza. Que todo fuera claro, que nadie pudiera esconderse detrás del caos. Daniel se fue esa tarde con una maleta. Mi madre se quedó en la sala unos minutos más, esperando que yo llorara, supongo, esperando que la necesitara. Le abrí la puerta. Me preguntó si de verdad iba a dejarla fuera de mi vida. Le dije, tú me dejaste fuera primero, solo que yo me acabo de enterar. Durante los meses siguientes, la vida no se volvió hermosa, se volvió real. Hubo abogados, cuentas, visitas supervisadas, terapia, noches donde mi hija preguntaba por qué la abuela ya no venía los domingos. Le dije una verdad pequeña, porque a veces los adultos hacen cosas que lastiman, y antes de volver a acercarse, tienen que aprender a cuidar. No sé si lo entendió, pero me abrazó, y en ese abrazo no había estrategia. Mariana desapareció de mi vida después de mandar su declaración. Una sola vez me envió un mensaje. Ojalá algún día dejemos de sentir vergüenza por cosas que no hicimos. No respondí, pero lo guardé, porque tenía razón. Daniel intentó recuperar control muchas veces, primero con disculpas, luego con regalos para la niña, luego con mensajes largos donde decía que mi madre había exagerado, que Mariana lo presionó, que él estaba confundido, que todos habíamos cometido errores. Todos. Esa palabra es el refugio favorito de quienes no quieren decir yo. Mi madre también escribió cartas, audios, mensajes desde números de amigas. En uno de esos audios dijo, yo solo hice lo que pensé que una madre debía hacer. Lo escuché una vez. Luego lo borré, porque una madre no tapa la herida y le pide a su hija que sonría encima. Una madre no paga el cuarto donde rompen a su hija y luego le llama orgullo al dolor. Una madre no confunde familia con silencio. El divorcio no fue rápido, pero fue inevitable. La casa se vendió. Me mudé a un departamento más pequeño, con menos luz en la sala, pero más paz en las noches. Compré una mesa nueva. No era cara. Tenía una esquina golpeada y 2 sillas desiguales. La primera vez que cenamos ahí, mi hija dijo, aquí se siente tranquilo. Y yo entendí que a veces la estabilidad no es conservar la casa, es sacar de la casa lo que la estaba pudriendo. Meses después, recibí por correo una copia final de documentos del proceso. Entre papeles legales venía, otra vez, el recibo del hotel. El mismo nombre, la misma fecha, la misma habitación. Pero ya no me tembló la mano. Lo puse en una carpeta, junto con todo lo demás, y escribí en la portada, no estaba loca. No para mostrárselo a nadie, para mí. Porque hay verdades que una guarda no por rencor, sino para no volver a dejar que alguien le cambie el nombre a la herida. No sé si Daniel sigue con Mariana. No sé si mi madre todavía cree que salvó algo. No sé si algún día me pedirá perdón sin poner una excusa al lado, y ya no organizo mi vida alrededor de esas respuestas. Lo único que sé es esto. Un recibo puede parecer un papel pequeño, pero a veces pesa más que una casa entera, porque no solo muestra dónde estuvo alguien, muestra quién lo ayudó a estar ahí. Y cuando el nombre que aparece arriba es el de tu propia madre, entiendes que la traición no siempre entra por la puerta de noche. A veces trae pan dulce los domingos, a veces dobla la ropa de tu hija, a veces te dice que no busques, porque sabe exactamente lo que vas a encontrar. Porque al final, todos mienten, pero algunos te enseñan a llamarlo familia.